Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día muy especial. En los Estados Unidos se celebra el Día del Padre. Y como ustedes pueden ver, me han regalado muy bonitos laces, muy bonitos collares, en una apreciación porque he estado pastoreando durante 30 años esta iglesia. Doy gracias a Dios por ello. Así es que esta mañana tenemos un invitado especial que viene de Chile. Nos va a traer el mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea una bendición para sus vidas y que ustedes puedan aprovechar el mensaje que a continuación nuestro hermano Josué va a traer para nuestras vidas. Que Dios los bendiga y aprovechen este mensaje que Dios tiene para ustedes. Bueno, todos los planetas de nuestro sistema solar y las estrellas, incluida la Tierra y sus habitantes, todo está constituido por elementos químicos. Nacemos, crecemos y vivimos en función de reacciones químicas, aunque ustedes no lo crean. Y ese es el proceso por el cual Dios perfectamente nos hizo. Creó este mundo y todo lo que en él hay para que nosotros podamos vivir. Pero el hombre, egoístamente, en su desarrollo, lo ha desequilibrado. Por ejemplo, diariamente se emiten toneladas y toneladas de emisiones de CO2, de dióxido de carbono a la atmósfera, producto de la combustión de maderas, de combustibles, de hidrocarburos, del petróleo, de parafinas, nafta, gas. Y toda esta cantidad de gases de CO2 que se expelen hacia la atmósfera ha ido en aumento. Este contaminante ha provocado un problema, ha reducido la dispersión de calor de la radiación solar sobre la superficie de la Tierra, produciendo un mayor calentamiento en algunas zonas de nuestro globo terráqueo, ocasionando impactantes cambios y fenómenos climáticos que ustedes muchas veces han visto por las noticias. Pero una de las transformaciones químicas más increíbles que ocurren ante nuestros propios ojos y nosotros no la podemos ver es lo que hacen las plantas, los árboles, las flores, la hierba. Y es que absorben y capturan este gas CO2, la incorporan en sus tejidos y gracias al vapor de agua y al sol la convierten en carbohidrato. Incorporan en sus tejidos orgánicos todo el compuesto de carbono y liberan oxígeno para así limpiar nuestra atmósfera. Y todo este proceso maravilloso que nosotros no lo podemos ver, lo hizo nuestro Dios. Y este proceso se llama fotosíntesis. Pero mis hermanos, en la Biblia encontramos uno de los milagros más extraordinarios que hizo nuestro Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Transformó la materia sin la necesidad de tener otro compuesto para producir un compuesto final. Les invito entonces a leer allí en Juan capítulo 2, en el verso 6. Vamos a leer en el verso 6 al 10. Allí el Señor me entregó este rema que yo quiero compartir con ustedes. Estando todos dispuestos con sus Biblias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le damos lectura a la palabra del Señor. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó
al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Qué maravillosa palabra del Señor. Gloria al Señor por su palabra. Estimados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, disponga su corazón, disponga su oído espiritual para lo que el hermoso Espíritu Santo nos hablará y nos enseñará en esta mañana. Sin duda, si usted ha leído esta palabra, Dios le puede entregar a usted tal vez otro mensaje, pero el Santo Espíritu en esta mañana ha querido que podamos aprender 3 lecciones espirituales, y con ella y con la ayuda del Espíritu Santo la vamos a aprender. En Israel, una ciudad llamada Caná, ubicada en Galilea, y que seguramente algunos de ustedes han pasado o han estado o conocen esa ciudad. Allí el evangelista Juan nos narra que se celebraba una celebración de una boda judía, en la que Jesús y su familia y sus discípulos también habían sido invitados. Y en medio de la celebración de esta fiesta, de esta boda, ocurre un suceso inesperado. Se terminó el vino. Qué tremendo, mis hermanos. En plena celebración de la fiesta, cuando aún no terminaba, se terminó el vino. Y María, la madre de Jesús, se dirigió a su hijo, preocupada por esta situación, y le informó sobre este percance. Hay interesantes reflexiones espirituales que podemos extraer en la conversación de estos 2 seres de distinta naturaleza, en donde interactúa el papel y el rol específico de María como la madre de Jesús, como una parte natural, como mamá. Pero Jesús, dentro de su rol específico como el Hijo de Dios, actuaba en él la divinidad, su naturaleza divina. Pero vamos a centrar nuestra extracción de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana a partir del verso 6. Juan, el apóstol, nos hace notar una interesante observación. Nos dice que allí, en la casa en donde se celebraba la boda, había 6 tinajas de piedra destinadas para contener agua y con el único objetivo de cumplir con el rito de la purificación. El número 6 tal vez pueda representar al hombre, dado que Dios creó al hombre al 6º día. Por tanto, el enfoque de la enseñanza espiritual que aprenderemos en esta mañana de esta fracción bíblica leída aplicará en torno al hombre y a la mujer, creyente, hijo de Dios. Y hablaremos principalmente de su conducta o comportamiento, de su carácter espiritual, del estado de cómo yo soy, el cómo yo soy. Y también hablaremos de el cómo hago las cosas para Dios, el cómo yo soy y el cómo hago las cosas para nuestro Señor. Y con la ayuda del Santo Espíritu reflexionaremos y sacaremos lección espiritual. La primera de ellas, de la fracción bíblica leída, es que nosotros debemos conocer cómo está nuestra tinaja. Debemos saber, conocer cómo está nuestra tinaja. La tinaja, en un sentido espiritual, representa todo nuestro ser interior. Y a la luz que nos da el Espíritu Santo en esta mañana, y dado a que la palabra menciona tinajas, de las cuales cabían 2 o 3 cántaros de agua en ella, podemos deducir entonces lo siguiente, que estas tinajas estaban un poco vacías o simplemente estaban vacías, pero no estaban llenas. Pongamos atención a eso, a lo que nos dice esta palabra. Las tinajas estaban vacías,
no estaban llenas. Y esto significa entonces que no había suficiente agua dispuesta para todas las personas que estaban en la celebración de esa boda. Y dificultaba tal vez el poder cumplir perfectamente con el rito de la purificación, costumbre en cada casa de Israel. Claramente, el pasaje leído nos habla de tinajas a medio llenar, o tal vez simplemente estaban vacías. Y es en ella en la cual el Señor nos hablará hoy día. Porque cuando estamos hablando de tinajas a medio llenar, estamos hablando de carencias en nuestra vida espiritual. Existen muchas diversas carencias en nuestra vida natural y generalmente todas convergen a la necesidad de tener siempre, por supuesto, tranquilidad en nuestra vida, de tener felicidad, de que no nos ocurra nada, de que todo nos vaya bien. Pero debemos recordar que Jesús en su palabra nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Y por tanto, la felicidad completa solo la tendremos cuando estemos con Él, cuando vivamos con Él, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aleluya al Señor en esta mañana? Gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Jesús nos dijo que tendríamos aflicción, pero Él nos ha acompañado siempre. Él estará ahora siempre con nosotros. Maravilloso es el Señor. Mis estimados hermanos, sabemos que en medio de la crisis, en medio de la escasez, cuando estamos debilitados, cuando nos falta la comprensión de otros, cuando tenemos todo ese mundo de adversidad en nuestra vida, siempre Dios traerá a nosotros una palabra fresca de ánimo y de fortaleza, que nuestro espíritu se unirá y se levantará para glorificar en medio de la debilidad a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea nuestro santo Dios. Aleluya, maravilloso es el Señor. Y una de las carencias que más me preocupa a mí en mi vida espiritual y que relacionan directamente la forma conductual del cómo yo soy, específicamente mi forma de ser. Porque, mis hermanos, la conducta, el comportamiento del carácter de mi ser lo definen el fruto del Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana por eso? El fruto del Espíritu define mi forma de ser. Por tanto, mi preocupación, y que también debe ser la suya, es que debemos estar conscientes de cuáles son nuestras carencias. ¿Cómo está nuestra tinaja en relación al fruto del Espíritu? Aquellos frutos que están declarados allí en Gálatas en el capítulo 5, del verso 22 al 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la palabra dice que contra tales cosas no hay ley. Hubo un tiempo en mi pasado que malinterpretaba estas virtudes y el poder invisible del poder del Espíritu Santo, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Pero no es así, porque las características del fruto están unidas y van juntos como una esencia en el cristiano. Si alguno dice tener amor, entonces se debe manifestar el gozo. Y si dice tener gozo, entonces se debe manifestar la paz. Y si tiene paz, entonces se debe manifestar la paciencia. Y si hay paciencia, se debe manifestar la benignidad. Y así sucesivamente, los 9 características del fruto del Espíritu debe estar en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. En otras palabras, el Espíritu Santo está en la vida del creyente. Se deben manifestar todas las características del fruto del Espíritu. Ninguna de ellas debe estar con bajo nivel en nuestra tinaja, en nuestra vida. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta por medida. Así está dicho allí en Juan,
en el capítulo 3, en el verso 34, textualmente Dios nos dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero si alguna de estas características falta, es porque el Espíritu Santo aún debe completar su obra en nosotros. Ningún árbol puede producir fruto malo. Todos deben producir frutos buenos. Así nos dice en Mateo capítulo 7, verso 17. Porque si hay un indicio de alguna obra de la carne, entonces debemos nosotros tener conciencia que nos falta algo, que el fruto del Espíritu Santo debe estar en nuestra vida. Y si no es así, debemos clamar al Señor y buscar para que Él complete su obra totalmente en nuestra vida y poder alabar y glorificar a Dios con nuestro corazón limpio y en santidad. Alabado sea el Señor en esta mañana. Gloria al Señor. El fruto del Espíritu Santo tiene en sí una relación mutua, que ninguna de las 9 características está separada. Todas están juntas en esencia. Y por otra parte, tampoco debemos confundir las obras de la carne con el fruto del Espíritu, porque entre ambos claramente hay una gran e incomparable brecha, una gran diferencia. Las manifestaciones de la carne son llamadas obras, porque son hechas o acciones que provienen de un corazón de un hombre que no tiene a Cristo en su corazón, tales como los pecados, la impureza moral, la inmoralidad, la inmundicia, los pecados de ocultismo y todo lo que está narrado allí, mis hermanos, y ustedes pueden buscarlos en esta mañana en Gálatas 5, 19 al 21, que corresponden y describen todas las obras de la carne. Por otra parte, el fruto del Espíritu Santo indica y dice el fruto en forma singular y no los frutos, sino dice el fruto como único, mientras que las obras de la carne en su pluralidad originan conflicto y confusión. El fruto del Espíritu origina armonía. El fruto del Espíritu origina unidad en su pueblo. El fruto del Espíritu origina santidad dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Las obras de la carne destruyen, debilitan y condenan al creyente. Mas el fruto del Espíritu ayuda en nuestras debilidades a ser triunfadores. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Gloria al Señor. Aleluya. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer nuestro devocional en nuestra mañana. Nos ayuda, nos impulsa a orar, nos impulsa a leer su palabra, nos impulsa a adorar a nuestro Señor. Y donde usted sea, si está de vacaciones o está en algún otro lugar, el Espíritu Santo lo mueve a alabar al Señor. Y donde hay otro más que tiene el Espíritu de Dios, conecta con su Espíritu y alaban juntos al Señor. Aleluya, gloria al Señor. La otra carencia de la cual quiero hablar es la conducta del creyente. Tiene que ver con el hacer, el cómo yo hago las cosas espirituales dentro de la obra de la expansión del reino de Dios. Porque este hacer, el cómo yo hago las cosas, debe estar sincronizado con la voluntad de Dios en mi vida. Y allí en Juan, en capítulo 15, en el verso 4 al 5, Jesús nos dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gloria al Señor. Aleluya. El hacer debe ser guiado a través de los dones que provienen también del Espíritu Santo.
Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia, para la edificación de su pueblo. Si nuestras tinajas no están llenas, están vacías, la podemos relacionar entonces con aquellas carencias y por tanto debemos anhelar en nuestro interior poseer los dones espirituales. Y el apóstol Pablo nos aconseja allí en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Todos los creyentes, todos nosotros, mis hermanos, Dios nos ha regalado un don. Por lo menos tenemos un don y algunos tienen más de un don. Y es el Espíritu Santo el que distribuye los dones según Él quiere. Todo esto lo hace un mismo y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según el Espíritu Santo lo determina. Esto está allí escrito en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 11. Sin embargo, su palabra, la Biblia, nos dice que también podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos. Allí en 1 Corintios, en el capítulo 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, nos decía el apóstol Pablo. Y el uso de estos dones es solo para bendición de los otros, bendición de la iglesia, bendición del cuerpo de Cristo. Nos sirven para construir juntos una iglesia fuerte, una iglesia unida, una iglesia santa que honra y alaba al único Señor de señores, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso es el Señor. Los dones provienen del Espíritu Santo, por lo tanto, no hay dones más grandes o dones pequeños. Todos son iguales. Para Dios todos son importantes. No hay ninguno que sea inferior o otro que sea superior. Los dones son para edificar y fortalecer a la novia de Cristo, a su iglesia, no para causar divisiones, como sucedía antes en la iglesia de Corintios, y en donde los hermanos carnalmente comenzaron a medirse entre ellos cuál de ellos tenía más nivel espiritual. Y el apóstol Pablo tuvo que intervenir y hacer correcciones sobre eso. El Espíritu Santo es el que entrega los dones como Él quiere. Sin embargo, así como en toda relación entre esposos, entre amigos o entre hermanos o entre amigos, cuando hay una relación íntima y podemos tal vez en esa relación íntima pedir un regalo, así también nosotros en nuestra relación íntima, en nuestro devocional con Dios, podemos pedirle a nuestro Padre que nos dé más dones para la obra y el servicio de Dios. Y tenemos que procurar pedírselos a Él. Y Él y Dios, con el propósito de fortificar a su iglesia, los dará a quien quiere y a quien esté dispuesto a trabajar y servir y honrar en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Por tanto, estimados hermanos, preocupémonos entonces de revisar el estado de nivel de nuestra tinaja. Hagámonos frecuentemente en nuestra oración, en nuestro devocional, un escaneo de nuestra situación espiritual. Y podamos entonces, si estamos faltos de algo, clamar y pedirle al Señor para que Él complete lo que nos falta en nuestro ser, en nuestra tinaja. Fruto del Espíritu, los dones del Espíritu. Alabado sea el Señor en esta mañana. Gloria al Señor. La segunda lección que podemos aprender de esta fracción bíblica es que nuestra tinaja debe estar siempre llena. La segunda lección es que nuestra tinaja debe estar siempre llena. Jesús, en esta historia bíblica, al saber que se había terminado el vino, se da cuenta que hay 6 tinajas
y que no estaban llenas, y ordenó llenarlas con agua. Probablemente los que estaban muy cerca de allí, al conocer la situación, dijeron: pero si lo que falta es vino, ¿por qué Jesús está pidiendo llenar las tinajas con agua? Y probablemente también estas mismas interrogantes nos ocurren a nosotros cuando estamos en el desarrollo o en el pleno desarrollo de adversidades, de dificultades o frente a una inoportuna situación o una inoportuna mala noticia que nos golpea fuertemente. Porque aparecen aquellos momentos en que el vino del gozo se terminó y solamente quedan destellos de buenos recuerdos. Y la única respuesta que podemos recibir en esta mañana, hermano, es que nuestra tinaja debe estar llena. Nuestra tinaja debe estar llena. Así es, mi estimado hermano. Dios nos habla hoy en esta palabra y nos aconseja que debemos tener nuestra tinaja llena. Nuestro interior debe estar siempre lleno del agua de la vida eterna, con la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra completa en nuestra vida y poder entonces experimentar la obra transformadora de Jesús en nuestra vida. Y solo así podremos también verter sobre otros el vino del gozo de salvación que lo da solamente nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Para llenar nuestra tinaja debemos ir a la única fuente de agua viviente, que es Jesucristo, nuestro Salvador. Hoy en día muchas personas se esmeran buscando intensamente alguna fuente de agua con poderes mágicos que les proporcione felicidad, que les proporcione satisfacción, que les proporcione la alegría. Intentan hacerlo con distracciones pasajeras, practicando placeres banales, involucrándose en el alcohol, involucrándose en las drogas, involucrándose en la pornografía, involucrándose en todos aquellos placeres banales de este mundo. Pero saben ustedes que es en vano, porque el hombre de este siglo XXI es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías hace más de 2000 años atrás, en la cual les dijo: dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El cavar cisternas rotas es cavar sobre las posiciones, es cavar sobre aquellas riquezas mundanas que no nos dejan y no llenan la vida de nuestro interior. Porque tan solo el agua viva que Cristo entrega podrá satisfacer plenamente todas nuestras carencias. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Aleluya. Por tanto, estimados hermanos, debemos procurar mantener llena nuestras tinajas con agua, que muy bien nos dice Juan allí en el capítulo 7:38, la palabra afirmada por Jesús cuando Él dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero hoy nosotros sabemos, hermanos, que hace más de 2000 años atrás nuestro Señor fue glorificado y su Santo Espíritu nos fue entregado. Y solo con el Santo Espíritu podemos tener nuestras tinajas llenas. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Entonces, el agua viva o de vida representa principalmente en su sentido más profundo al Espíritu Santo, como el Espíritu de Cristo, por quien todas las bendiciones espirituales son derramadas en nuestro interior. Aleluya. Ese Espíritu es el río de agua de vida que fluye constantemente de Dios a través de Cristo a su iglesia. Esto queda señalado allí en Isaías 44:3, en donde Dios nos dice:
porque yo derramaré agua sobre el sequedal, gloria al Santo de Israel, y ríos sobre la tierra árida, aleluya. Y reciba esta palabra en esta mañana y dice: y mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tu renuevo, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Aleluya, gloria sea nuestro Dios. Maravilloso es el Señor. Aleluya. Grande y santo es el Señor. Y la imagen del río de agua viva que vemos en Apocalipsis, allí en el capítulo 2, en el capítulo 22, muestra la misma idea. Pues este río se presenta saliendo de lo alto, de donde mora Dios, desde el mismo trono de Dios, directamente del trono de Dios y del Cordero. Alabado sea Santo de Israel, que llega a nuestra vida en esta mañana. Es el Espíritu Santo que nos regenera, nos hace nacer de nuevo, nos hace participar en la resurrección de Cristo, nos da la comprensión, nos da el discernimiento espiritual de las cosas espirituales, nos da ojos para ver, nos da oídos para oír, y entonces podemos entender los misterios del reino de Dios aquí en esta tierra. Por Él fuimos llamados de las tinieblas a la luz, del pecado a la justicia, de la corrupción a la santidad, de la muerte a la vida. Gloria al Señor. Y todas las riquezas espirituales fluyen a su iglesia, fluyen a sus hijos, fluyen a su pueblo. Por tanto, debemos posesionarnos de esas promesas que Dios nos entrega en esta mañana. Hay que ir pues entonces, aleluya, a Cristo para beber el agua de la vida. Esto es recibir de Él y apropiarnos de todas las bendiciones espirituales. Cristo nos dijo allí en Juan 7:37. Él dijo y se levantó, hizo una gran oferta y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Gloria. Entonces pues tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a Él con nuestro corazón contrito y humillado para poder beber del agua de la vida y así saciar nuestras tinajas, llenar nuestras tinajas. Aleluya. Entendamos esto, nuestros hermanos. Es el Cristo nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios encarnado en hombre, que por amor por ti y por mí estuvo dispuesto a morir allí en la cruz del Calvario para poder expiar todas nuestras rebeliones, todas nuestras concupiscencias, todos nuestros pecados, para poder tener reconciliación con nuestro Padre. Gloria al Señor. Por tanto, mis hermanos, tenemos que sentirnos confiados e ir y beber de la roca, del agua que es Cristo. Aleluya. Dios quiere precisamente que gustemos de su gracia, para que cuya gloria hemos sido salvados y que hemos alcanzado misericordia para salvación eterna. Por tanto, en esta mañana, mis hermanos, vamos confiadamente al trono de su gracia para beber agua de Cristo. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es Dios. La tercera lección espiritual que podemos obtener de la fracción bíblica leída en esta mañana es que con nuestra tinaja llena, Jesús completará la obra. Con nuestra tinaja llena, Jesús completará la obra. Cuando el maestro Sala nos dice en el verso 9, probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces sirve el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Jesús pudo haber hecho vino sin la necesidad de que hubiera el agua. Él pudo haber hecho así y habría aparecido el vino. Sin embargo, habitualmente usa los elementos naturales y también usa a los seres humanos para darnos lecciones
espirituales y podamos aprender de estas lecciones espirituales. Nos entrega el rema, como decía nuestro pastor, en su palabra. Por tanto, debemos poner nuestros ojos, nuestros oídos a esta palabra. El poder milagroso de Jesús actúa por sobre todo lo natural para la transformación del agua, cuyas propiedades físicas es que es incolora, no tiene olor y no tiene sabor. Sin embargo, aún así, con todo esto, Jesús en un instante lo transformó en vino, cuyas propiedades son tan diferentes, puesto que el vino tiene color, el vino tiene olor, el vino tiene sabor, propiedades tan diferentes que nuestro Jesús hizo este milagro. Esta transformación es tan solo una muestra de la obra única del gran poder de Jesús, nuestro Señor, y continúa haciéndolo hasta hoy. Nuestro Señor aún está presente hoy en nuestras vidas y transformará, mis hermanos, y transformará lo imposible en posible. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Aleluya. Maravilloso es el Señor. El Señor está aquí. Su Santo Espíritu nos bendice en esta mañana con el frescor de su regocijo, de su gozo. Maravilloso es el Señor. Pero mis estimados hermanos, notemos que el milagro de la transformación del agua en vino, si bien es cierto, involucró un cambio de propiedades químicas, no lo hizo en su estado de materia, porque el vino continuó siendo líquido, tal cual como es el agua. Y ponemos atención a esto. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Bueno, esto nos hace referencia a algo similar a lo que nos ocurre a nosotros cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Experimentamos la transformación de nacer de nuevo, tal como Jesús se lo explicó a Nicodemo. La evidencia hermosa de que el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu humano queda de manifiesto en estos versículos. Cuando aceptamos a Cristo, el Hijo de Dios, como nuestro único Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados y somos limpios y salvos. El Espíritu Santo entra en nuestro espíritu humano, nos regenera, nos hace una nueva persona, y la obra transformadora del Espíritu Santo hace que nuestra alma y espíritu comience a acercarse a Dios. Entonces queremos alabarle a Dios, queremos glorificar a Dios, queremos estar presente en cada culto, cada servicio, queremos estar más y cerca de Dios. Pero les quiero revelar algo. ¿Qué sucede con nuestra carne? ¿Nuestra carne puede ser cambiada? ¿Acaso somos libres de los deseos de la carne? Porque una vez que nacemos de nuevo, ¿qué pasa con nuestra carne? Y las respuestas a estas preguntas son muy importantes que podamos nosotros tenerlas muy claras. Porque después de ser salvos, nuestra carne permanece exactamente igual, como carne. Recuerden ustedes lo que nos dijo allí en Juan 3.6 nuestro Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por tanto, mis hermanos, una de las artimañas del enemigo y que tenemos que aprender es que debemos nosotros vivir en el Espíritu. Debemos tener nuestra tinaja llena con el fruto del Espíritu, con los dones del Espíritu Santo para gobernar nuestra carne, y tan solo así podemos ser vencedores, vencer nuestra propia carnalidad, hermanos míos. Maravilloso es el Señor. Jesús ordenó a otros llenar con agua las tinajas. Pudo hacerlo él mismo pudo haber tomado las tinajas y haberlas llenado. Sin embargo, él pidió a otros que los llenaran, porque él necesita de colaboradores, necesita que parte del cuerpo de la iglesia de Cristo colabore, sea participativo. Y por supuesto que cuando obedecemos a los mandatos y a las instrucciones de Dios, entonces tan solo así podemos estar seguros que Dios, que Cristo cumplirá
el propósito por el cual nos ha llamado. Una vez llena nuestra tinaja, nuestra esencia espiritual, será Jesús quien transformará el agua en vino, transformará nuestra vida en gozo y en alegría, y podremos entonces impactar a otros, podremos impactar a nuestros vecinos, podremos impactar al resto de nuestra familia. Y eso ocurrirá cuando Cristo haga la obra transformadora completa en nuestra vida, que nuestra tinaja esté llena con el gozo y la alegría de ser salvos en Cristo Jesús. El vino puede representar la alegría, el contentamiento, el gozo de una celebración o tal vez un gran acontecimiento que puede dar mucha felicidad y tranquilidad. Pero quizás ¿cuántos de nosotros hemos disfrutado de aquellos momentos especiales de bendiciones que colman de alegría aquellos eventos? Hasta el momento en que se acaba a veces la alegría. Y tal como en esta escena de la boda en donde se acabó el vino, pasamos por momentos en que se terminó el vino. Y puede ese vino a veces interpretarse como una noticia de alguna análisis médico negativo, o tal vez algún despido del trabajo, o tal vez relaciones familiares quebradas, o tal vez relaciones sentimentales dañadas. En fin, pueden ocurrir diversas dificultades que influyen o que nos dicen que el vino se ha terminado. Estas y otras situaciones que llegan de improviso a nuestra vida y alteran todo lo que estaba planificado y que por supuesto dan un duro golpe al corazón, son los momentos que incluso a veces nuestra oración y ruegos pareciera que no fueran escuchados. Pero déjame decirte, hermanos míos, en esta mañana, es en ese momento, es justamente ese momento que parece que tu oración no sea escuchada, es que Dios nos pone en la rueda del alfarero, hermanos. Y Él con sus manos empieza a dar formas. Y entonces cuando las manos de Dios se abren para dar la forma del cántaro y después aprieta un poco, pasamos por esos momentos de dificultades. Y es porque Dios en su silencio comienza a formarnos. Comienza a producir nuestro carácter espiritual. Comienza su obra transformadora a querer hacernos a como Dios quiere que seamos, en nuestro carácter, en el cómo yo soy y en el cómo hago las cosas para Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Aleluya. No hay que confundir la felicidad con el gozo. La felicidad ocurre como el resultado de circunstancias o sucesos externos y dependerán del estado de ánimo de la persona en la que se encuentre. La felicidad ocurre en el alma, y además es efímera, porque dura solamente el periodo que durará el evento que provoca la felicidad. Pero el gozo, mis estimados hermanos, proviene del Espíritu y es únicamente la actividad del Espíritu Santo en el creyente, el creyente que está en una relación íntima y profunda, constante, personal con Dios. Las circunstancias externas, aunque sean adversas, no influirán en su gozo. Siempre habrá gozo. A pesar de las dificultades, a pesar de las debilidades, el gozo del Señor estará en nuestra vida porque somos salvos por gracia de Él. Aleluya. Maravilloso es el Señor. La vida del que posee la plenitud del Espíritu Santo no es inactiva, no es estéril, sino que es vigorosa, dinámica, está en un continuo progreso y tiene como finalidad derramarse en bendición sobre los demás. No solo suple nuestras propias necesidades, sino también la de nuestros hermanos. Aleluya. El milagro de Jesús, de la transformación del agua en vino, también nos enseña que solo Cristo, solo nuestro Señor, siempre dará lo mejor al principio y también lo dará al final. Y ustedes, mis hermanos, tal vez
dentro de sus testimonios, recordarán como que el único que entrega lo mejor siempre al principio, y cuando se termina la felicidad, al final comienzan los problemas, comienzan las adversidades. Es nuestro enemigo. Nuestro enemigo ofrece siempre lo mejor al principio y después al final entrega lo peor. En cambio, nuestro Señor entrega siempre lo mejor al principio y hasta el final. Gloria al Señor. Aleluya. Y una buena ilustración lo podemos recordar en el hijo pródigo. Un joven que después de un breve tiempo de disfrutar de todos los placeres mundanos que el diablo le ofrecía, al final se encontró empobrecido, en completa soledad y con tanta hambre en su cuerpo que quería comerse los alimentos que comían los cerdos. Que esta lección nos sirva entonces de advertencia para nosotros, mis hermanos, y para aconsejar a nuestros jóvenes, porque la aparente vida fácil de placeres que el enemigo, el diablo, presenta hoy en la actualidad, está atrapando a muchos de nuestros jóvenes, llevándolos a una vivencia sin compromisos, a una vivencia en concubinato, a una vivencia en fornicación, apartándolos del camino real, que Cristo quiere una iglesia santificada, unida, que alabe y glorifique al Santo de Israel. Siempre el enemigo pondrá las cosas buenas al principio, pero al final siempre hará un vino amargo, un vino agrio, un vino descompuesto. Según nos dijo nuestro Señor, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero es un hecho que no todos logran poder disfrutar en perfecta plenitud. Dios nos ha dado una provisión generosa y nos da el Espíritu por medida. Pero no somos capaces a veces de apropiarnos plenamente de ella. ¿Cómo podemos entonces lograr la plenitud del Espíritu en nuestro lugar, en nuestro corazón, en nuestra tinaja? Debemos recordar que ser llenados con el Espíritu no es algo que se pueda conseguir por esfuerzos humanos, no es por nuestras capacidades, no es por cuántos años tengamos dentro de la iglesia, no es porque seamos hijos de pastores o hijos de líderes, no, mi hermano, solamente es por la gracia de nuestro Señor, la gracia que abunda hoy en su iglesia. Tan solo por la gracia podemos llegar a Él y poder nutrirnos de su Santo Espíritu. Aleluya. Tan solo con Él podemos tener una plenitud en Cristo. Maravilloso. Con un corazón contrito y humillado, buscando presencia del Señor. No importa que no estés solo. Tú puedes apartar momentos para tener comunicación con nuestro Padre. En la mañana, en el día, en la noche. Tu mente debe estar conectada con nuestro Señor. Finalmente, para concluir de esta hermosa palabra que el Señor entregó primero a mi vida en un devocional, es que quiero concluir con lo siguiente. Si analizamos nuestra vida espiritual, ¿existirá una similitud de lo que ocurrió en la celebración de la boda de Caná? Porque recordemos de la lectura bíblica, lo primero que ocurrió fue que en un determinado momento se terminó el vino y después habían tinajas que estaban vacías o semillenas, no estaban lo suficientemente llenas. Mi respuesta es que pienso que sí, por supuesto, que ocurre en nuestra vida cristiana en donde por diferentes razones llegan las adversidades y estas, por supuesto que nos traen consigo alegría y a veces debemos enfrentarlas con nuestras tinajas que no están completamente llenas, incluso puede que estén vacías y no nos damos cuenta y permanecemos tranquilamente estancados espiritualmente y entonces comienza a aparecer las actitudes del viejo hombre que impiden que el Espíritu Santo pueda realmente llenarnos con su poder.
Porque el Espíritu Santo es un ser divino, hermanos. Es una persona y debemos tener conciencia que como un ser divino es muy respetuoso de nuestra persona y nunca ejercerá su poder contra nuestra voluntad. Es un ser muy respetuoso. En cambio, el diablo no es un ser respetuoso. Él llega e interrumpe en la vida del cristiano. La Escritura, su palabra, nos aconseja y nos advierte que es posible apagar el Espíritu Santo. Allí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 19. Y también nos dice que es posible contristarlo. Allí en Efesios capítulo 4, en el verso 30, nos dice textualmente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Por tanto, para que Jesús complete su obra, necesitamos que nuestra tinaja esté llena de agua. Entonces, estimados hermanos en la fe de nuestro amado Señor Jesucristo, debemos preocuparnos constantemente de tener la plenitud del Espíritu Santo para dar el paso inicial de presentar primero nuestros cuerpos en sacrificio vivo ante Dios, como nos dice allí en Romanos en el capítulo 12, verso 1. Y esta ofrenda de presentar nuestros propios cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, esta ofrenda implica una actitud personal de estar dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios nos demande hacer. Implica rechazar todo tipo de pecado, implica rechazar la carnalidad, implica renunciar a lo que nuestros ojos quieran ver de carnalidad en este mundo, implica profundizarse con nuestras rodillas a piso, buscando la presencia de Dios. Aleluya, maravilloso es el Señor. Aleluya. El pecado siempre contrista al Espíritu Santo, lo que impide que la plena manifestación de su Santo Espíritu llegue en nuestra vida. Por eso, mis estimados hermanos, en esta mañana pongamos atención a estas 3 lecciones espirituales. Conociendo las artimañas del enemigo, seremos nosotros más que vencedores. El milagro en la boda de Caná nos hace entender y comprender entonces la acción de Jesús en nuestra vida diaria y de su promesa que puede hacer en nosotros. Hemos aprendido que debemos tener una vigilancia sobre nuestra tinaja. Hemos aprendido que debemos también preocuparnos de que esté llena. Y también hemos aprendido que una vez que esté llena nuestra tinaja, tan solo llena, Jesús, el Espíritu Santo, completará la obra de transformar esa agua en vino, en el gozo de salvación. Aleluya. Jesús es el único que puede transformar la vida de las personas. Maravilloso es el Señor. Sé que todos nosotros tenemos nuestros propios testimonios y coincidimos tal vez de lo más vil, de lo más inservible, de lo que no tenía utilidad, de allí el Señor nos tomó y nos cambió y transformó esa vida insípida, esa vida sin sabor, esa vida sin color, y la transformó en vino, en una vida llena de plenitud, en una vida con gozo, en una vida de color, en una vida de sabor. Porque saboreamos palabra de nuestro Señor, podemos entonces disfrutar de toda la plenitud del Espíritu Santo. Aleluya, maravilloso es el Señor. Gloria, gloria al Santo Señor. Estimado hermana y hermano en la fe de nuestro Señor Jesucristo, no es una simple casualidad el que yo esté parado en esta mañana frente a ustedes. Yo vine de vacaciones. Y ni por mi mente pasó ni siquiera el poder pensar que podría estar en esta mañana frente a ustedes. Pero tengo una certeza y convicción, hermanos, que esta palabra que Dios entregó un día a mi vida es también palabra para ustedes. Y les quiero entregar nuevamente en Juan 7:38.
Las palabras de Jesús quedaron impresas y esas palabras hoy tienen el mismo poder, el poder de transformar. Jesús se levantó y dijo: el que cree en mí, el que cree en mí. Solo basta con creer en Cristo, en nuestro Señor y Salvador. El que cree en mí, nos dijo nuestro Señor, correrán ríos de agua viva del interior. En esta mañana, mis hermanos, ¿crees tú en Cristo? ¿Crees tú en nuestro Señor? ¿Crees en Él? Entonces comienza a experimentar esos ríos de agua viva que empiezan a inundar tu ser. Y recuerden, tal vez en esos corazones de piedra, así como la roca de Oreb se quebrantó y de ella brotó agua para bendición, así en esta mañana sea el Espíritu Santo brotando de sus vidas, sea brotando el Espíritu Santo de sus corazones. Maravilloso es el Señor. ¿Qué te quiero comentar en esta mañana, estimado hermano, hermana, en el Señor? Tú eres pertenencia de Dios. Fuiste comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario de la cruz. Eres parte de su pueblo. Eres linaje escogido y de gran importancia para Dios. Aún hay tiempo para que puedas ir confiadamente al trono de su gracia y beber de su agua. Porque Él tiene reservado para ti lo mejor que te ha pasado en tu vida y sacará de ti los mejores resultados que nunca hayas imaginado. Recibe esta palabra en esta mañana. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana hubo un mensaje especial para nuestras vidas, principalmente para todos aquellos que han tenido algún problema espiritual, para aquellas personas que han sentido un vacío en sus vidas o que tienen un vacío en sus corazones a través de la pérdida quizá de algún ser querido, algún familiar que murió por el COVID-19 y que han tenido algunas heridas por los matrimonios o por algún hijo que se les fue. En fin, yo no sé cuál sea en estos momentos ese vacío que usted tiene, pero esta mañana el mensaje del Señor es un mensaje de bendición. Él quiere llenar ese vacío. Ese vacío solo Dios lo puede llenar. Hay cosas que nadie puede hacer y es una de las causas más tremendas en la vida, que muchas personas sufren, algunas personas lloran y no hay alguna forma de llenarse del gozo y de la paz en sus vidas. ¿Por qué? Porque hay dolor en sus corazones y porque la realidad de las cosas es que no hay nada que pueda ayudar para quitar la depresión o para quitar el dolor. Pero sabes, una de las cosas que es importante que sepas, que Dios sí sabe, porque a Dios un día le mataron a su hijo. Cuando Él lo envió para salvarnos, los seres humanos lo matamos y lo vituperamos y Él entiende ese dolor. Así es que no sea cuál sea tu dolor, cuál sea tu tristeza, cuál sea el vacío que hay en tu vida, este momento Dios quiere llenar ese vacío. Este momento Dios quiere llenar ese corazón, esa tinaja, como predicó nuestro hermano, que está medio vacía, que está medio llena. Él quiere llenarla y traer ese gozo a través de su Espíritu Santo, a través del fruto del Espíritu, que traerá toda felicidad, toda paciencia, toda bondad, todo gozo, toda paz, toda mansedumbre, que solamente Dios lo puede hacer. Así es que esta mañana te invito en el nombre del Señor Jesucristo para que abras tu corazón y le digas al Señor: Señor, llena mi corazón. Mira la pérdida de mi familiar, mira la pérdida de mi hijo, mi esposo, mi tío, mi tía. Mira el miedo, el temor que hay en mí. Mira la depresión que tengo. Tu palabra dice que solo tú puedes llenarme de felicidad. Tu palabra dice que solo tú puedes llenarme de gozo. Y yo en estos momentos abro mi corazón y mi vida para que tú me llenes con tu presencia. Mis queridos amigos, dejen que el Señor llene sus vasijas de esa bendición que Él tiene. Si ustedes le permiten a Él entrar en sus vidas, Él está ahí.
como vino su madre, vinieron a pedirle que no había vino, y él dijo, no se preocupen, yo voy a hacer vino. No les dijo así, ¿verdad? Pero él lo hizo. Él lo hizo. ¿Por qué? Porque él vio la necesidad. Y en estos momentos Dios está viendo tu necesidad. Estás medio vacío de fe, medio vacío de felicidad, de gozo. Estás con depresión en tu vida. Déjame orar por ti, en el nombre de Jesús. Padre, en estos momentos lloro por todas esas personas que están, Señor, vacías de tu presencia, vacías de aceite, vacías de gozo, vacías de paz, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, para que tú te hagas una realidad en sus vidas y que en estos momentos ellos puedan ser llenos, Señor, de tu presencia, y la ansiedad y el miedo y el temor se vaya de sus vidas y ellos puedan actuar correctamente y a buscar tu presencia, sabiendo que tú eres la fuente de bendición, la fuente de agua viva, que tu palabra dice: el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su vientre. Si tú crees que esta oración ha sido bendición para tu vida, ríos de agua viva van a correr de tu vientre y también vas a ser llena de la presencia del Señor y vas a ser libre de toda ansiedad y de toda depresión por el poder de Jesucristo. Solo Dios lo puede hacer. No lo puede hacer las drogas, no lo puede hacer el alcohol, nada lo puede hacer, pero Dios, claro que lo puede hacer, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, sino que somos ovejas de su prado y somos sus hijos comprados y lavados con su sangre. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y recibe en este día la bendición. Y a todos los padres, feliz Día de los Padres.